Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca evaluar en qué medida el docente involucra a los estudiantes en las actividades de aprendizaje, si les ayuda a comprender el sentido, la importancia o utilidad de lo que están haciendo y aprendiendo en el aula. Como docentes, sabemos lo importante que es motivar a los niños, niñas y jóvenes en el proceso de aprendizaje. Precisamente por eso, el primer aspecto que evalúa la rúbrica son las acciones que se realiza el docente para promover el interés, la participación de los estudiantes dentro de las actividades de aprendizaje. Pero, ¿cómo favorecemos que los estudiantes se interesen en las actividades que proponemos? Promovemos el interés de los niños al plantearles situaciones, contextos o actividades que les resulten desafiantes, pero alcanzables. Una actividad de este tipo es aquella que el estudiante puede lograr hacer con esfuerzo, es decir, que le plantea un nivel de demanda que puede alcanzar si trabaja en ella con esmero o con apoyo de otros. Las actividades que le resultan muy sencillas pueden ser aburridas, y mientras que aquellas que le resultan excesivamente difíciles pueden frustrarlo por ser inalcanzables. De allí que graduar la dificultad de las tareas es clave para mantener la motivación en los estudiantes. Otra forma de propiciar su interés es proponerles situaciones, contextos y actividades vinculadas a sus intereses, en las que resuelvan problemas de su entorno o que tengan componentes lúdicos. Asimismo, los motivamos cuando los involucramos en la planificación de las actividades de aprendizaje, por ejemplo, en pequeños proyectos. Finalmente, brindar múltiples oportunidades de participación a los niños y niñas estimula su interés por involucrarse, porque les permite abandonar la pasividad del rol de oyente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando los niños pierden el interés en la actividad de aprendizaje? Es natural que algunos estudiantes se distraigan por diferentes factores durante la actividad. Si detectamos esto, podemos buscar involucrarlos nuevamente, preguntándoles qué les parece la actividad, llamándolos por su nombre, pidiéndoles que formen grupo con otros compañeros, etc. De lo que se trata es de hacerlos sentir siempre incluidos o de detectar dificultades que debamos corregir para recuperar su interés. Así, el docente de desempeño destacado no solo plantea actividades de aprendizajes interesantes y participativas al grupo de aula, sino que cuando nota que algún niño se distrae o desengancha de la sesión, intenta recuperar su interés desplegando alguna medida o estrategia didáctica pertinente. El segundo aspecto que evalúa la rúbrica es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión de aprendizaje, como una medida de la eficacia de las acciones desarrolladas por el docente para lograr este propósito. Pero, ¿cómo se manifiesta el involucramiento de los estudiantes durante la sesión observada? Es decir, ¿qué manifestaciones podemos observar en ellos para deducir que están motivados o involucrados activamente en su proceso de aprendizaje? Si bien el interés es un proceso interno que supone una inclinación o comportamiento motivado por una meta, y por tanto no se puede observar de forma directa, algunas expresiones o conductas de los niños son reveladoras de su mayor o menor interés en el aula. Son manifestaciones conductuales de este tipo: la escucha atenta, la intervención o participación espontánea, la concentración, el esmero o esfuerzo en la realización de la tarea, las expresiones de sorpresa, curiosidad o alegría en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, etc. Por ejemplo, inferimos que están involucrados en las actividades cuando los niños escuchan atentamente la narración de un cuento mediante el uso de títeres y reaccionan con emoción a los sucesos narrados, o cuando prestan atención a la explicación del docente, asintiendo e interviniendo espontáneamente para pedir profundizaciones o aclaraciones, o para compartir sus experiencias u opiniones. También cuando plantean sus hipótesis o creencias frente a una problemática. Cuando en un trabajo en equipo discuten cómo desarrollar mejor la actividad y se esmeran en lograr el objetivo. Cuando exploran con curiosidad los objetos o el material concreto, etc. Por el contrario, el desgano
o la ausencia total de participación son signos de que la actividad no resulta interesante para el estudiante ni lo motiva. En el aula de un docente con serias deficiencias en este desempeño, la mayoría de los estudiantes muestran este tipo de manifestaciones de falta de interés durante la sesión observada. Finalmente, el tercer aspecto de la rúbrica está relacionado con las acciones que realizamos para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Los docentes con desempeño destacado no solo desarrollan actividades participativas, desafiantes o interesantes para los estudiantes, sino que además les ayudan a comprender para qué sirve lo que están aprendiendo, cómo se vincula con su vida e intereses, cómo a partir del aprendido ellos podrán desenvolverse mejor, etc. En pocas palabras, el docente, al hacer esto, ayuda al estudiante a establecer la relación entre lo visto en el aula y el mundo real, sus intereses, sus experiencias, sus emociones, su vida personal. Por ejemplo, si les proponemos explorar frutos, los niños no solo conocerán sus características, como textura, color, sabor, también reconocerán cómo contribuye el consumo de estos alimentos a su desarrollo físico y nutrición. Podrían también reconocer cómo lo que han aprendido les servirá para ayudar a sus padres a seleccionar qué llevar en sus loncheras. En otra situación, la docente que desea trabajar con los niños y niñas en la elaboración de un mapa de la comunidad parte de la siguiente pregunta. Chicos, ¿cómo podemos ayudar a que un amigo nuestro llegue a nuestro hogar desde la escuela si no conoce el camino? La maestra recoge las ideas de los niños que concluyen que un mapa sería de utilidad. Luego propone que en grupos diseñen un mapa de la zona que serviría para orientar a las personas que quieren llegar a los lugares principales de su localidad. De este modo, la actividad propuesta está cargada de sentido y les permite a los niños comprender su utilidad. En estudiantes mayores, del mismo modo, el desarrollo de nociones o conceptos abstractos adquiere sentido en la medida en que se emplean o se reconoce su utilidad para la solución de problemas reales. Entender para qué sirve lo que se aprende es un potente motivador del aprendizaje que perdura más allá de las fronteras del aula. En conclusión, logramos involucrar a niños, niñas y jóvenes en su proceso de aprendizaje cuando planteamos situaciones, contextos o actividades que son de su interés o promueven su participación. Generamos un nivel más profundo de motivación si además contribuimos a que ellos comprendan el sentido, utilidad o importancia de lo que se aprende. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 1. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente promueve de manera efectiva el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, tales como el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Como docentes, sabemos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente y transferible en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones o creencias de una persona que se produce como consecuencia de su interacción con el medio. Por medio, no nos referimos exclusivamente al entorno físico, sino también a la cultura y al entorno social. Sabemos también que la memoria es necesaria para el aprendizaje, pero eso no significa que aprender sea memorizar. Hay formas elementales de aprendizaje y formas más complejas y significativas. La memorización o asociación sin comprensión es la forma más elemental de aprendizaje.
Son ejemplos de este tipo de aprendizaje el aprender datos, técnicas o procedimientos rutinarios. También se incluye en este tipo de aprendizaje la memorización de definiciones sin que medie comprensión de las mismas. Por ejemplo, un docente de matemática de secundaria le pide a los estudiantes que memoricen el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, les dice. Ellos pueden repetir la definición e incluso han memorizado su representación simbólica o fórmula, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Y pueden responder ejercicios tipo en los que sustituyen las variables por cifras dadas. Pero, ¿cuánto comprenden de esta noción? ¿Entienden los estudiantes qué significa la relación entre los catetos y la hipotenusa? Otro docente, en cambio, supera el plano de la mera memorización y aplicación rutinaria del teorema, cuando promueve que los estudiantes encuentren sentido a la fórmula. Por ejemplo, entrega a los estudiantes un triángulo rectángulo notable, 3, 4, 5, en cartulina, y les pide que, también con cartulina, construyan cuadrados usando cada lado del triángulo. Luego les pide que en grupos calculen las áreas de los 3 cuadrados y encuentren la relación entre ellas. Repite la misma actividad con el triángulo notable 5, 12, 13 y finalmente conduce el trabajo de los grupos para que los estudiantes descubran que la suma de las áreas de los cuadrados proyectados desde los catetos es igual al área proyectada desde la hipotenusa. De este modo, por inducción, los estudiantes arriban a la fórmula y la comprenden. Este último profesor, a diferencia del primero, ha gestionado eficientemente una actividad que promueve el razonamiento de sus estudiantes. Otra forma de promover el razonamiento en los estudiantes es propiciar que desarrollen sus propias hipótesis ante un fenómeno observado. Por ejemplo, una docente de inicial utiliza el sector de ciencias colocando envases con agua y objetos diversos al alcance de los niños y niñas. Algunos de ellos se acercan y empiezan a introducir piedras, papeles y corchos en el agua. Una niña saca del fondo del vaso una piedra y luego pone un corcho, notando que éste flota. ¡Miren, no se hunde! La profesora, que observa de cerca la actividad de los niños, les pregunta: ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué la piedra se va al fondo del vaso y el corcho no? Los niños comparten opiniones y la docente las acoge y les hace preguntas y repreguntas para profundizar en sus ideas. En este ejemplo, la docente genera la posibilidad de que los niños descubran por sí mismos propiedades de los objetos, a partir de un adecuado diseño y conducción de la actividad. Las conversaciones del profesor con los estudiantes y entre estudiantes también son muy potentes para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. En el proceso descrito, las preguntas y repreguntas de la docente son claves para la generación de hipótesis de los niños. A partir de estas interacciones se construyen ideas de forma colectiva, las que permiten la elaboración de conclusiones. Por el contrario, si la docente plantea las preguntas para que los niños generen sus hipótesis, pero no les da tiempo para pensar y explicar sus propias opiniones, su intervención limita la posibilidad de los niños de razonar. Es decir, aunque la actividad tiene potencial, la mala conducción no permite que se aproveche al máximo. Otra de las habilidades de pensamiento que se puede desarrollar en el aula es la creatividad. Esta se entiende como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, producir soluciones originales ante los problemas o crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la propia subjetividad. Por ejemplo, podemos plantear a los niños como actividad que elaboren un nuevo final a una historia recientemente narrada. Para darle mayor sentido a la elaboración, podemos pedirles que lo representen frente a sus compañeros. La conducción de esta actividad la concretamos mediante un diálogo permanente, ayudándolos a identificar qué emociones pueden generarse en los personajes y qué diálogos podrían producirse.
En este caso, no solo se da la consigna de plantear un nuevo final, sino que se acompaña a los niños durante todo el proceso creativo, conduciendo en forma efectiva la actividad. Otra forma de promover efectivamente la creatividad es cuando generamos espacios para que los niños exploren o vivencien experiencias gratificantes, las mismas que constituyen la base de sus creaciones. Una actividad de motricidad puede ser una buena oportunidad para que los niños encuentren nuevas formas de expresarse corporalmente. Durante el desarrollo, podemos plantear preguntas que los ayuden a descubrir nuevas formas de movimiento. Las preguntas que planteemos deben dar la posibilidad a los niños de que piensen en muchas respuestas posibles. Así, se les estimula a generar sus propias ideas o a producir nuevos movimientos. Por su parte, el pensamiento crítico se refiere a la toma de una postura personal fundada, es decir, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de alguna problemática. Para desarrollar esta habilidad en nuestros estudiantes, podemos partir de experiencias cercanas a ellos, es decir, problemáticas que suceden en la escuela, en las familias o en la comunidad. No basta que el estudiante manifieste una postura, lo importante es que la pueda explicar con sus propias palabras, ofreciendo argumentos basados en el análisis de información. Por ejemplo, en primaria, los niños pueden deliberar e intercambiar ideas sobre el beneficio o perjuicio que traería a sus vidas el sustituir las botellas de plástico por botellas de vidrio. La docente les da espacio para analizar diferentes posturas sobre el tema, a favor y en contra, y luego ellos expresan su propia postura explicando las razones con argumentos que la sustentan. En conclusión, hemos visto cómo el diseño de las actividades y el tipo de interacción pedagógica que un docente establece con sus estudiantes es clave para favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Esto no quiere decir que el desarrollo de habilidades más elementales en el aula no sea necesario. Lo es siempre y cuando sirva de apoyo para que nuestros estudiantes construyan aprendizajes significativos. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Buenos días, profesores y profesoras. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el profesor monitorea el progreso de sus estudiantes para darles retroalimentación de buena calidad y adecuar su enseñanza. Como docentes, sabemos que la evaluación de nuestros estudiantes debe ser permanente y debe acompañar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿cómo los profesores nos aseguramos de recoger evidencia del progreso de nuestros estudiantes durante la clase? Hay múltiples formas de hacerlo. Seleccionar la forma más apropiada dependerá de la edad y características del grupo que se atiende. Por ejemplo, escuchamos con atención sus intervenciones, nos acercamos a los grupos de trabajo y observamos sus interacciones, revisamos un trabajo o algo que han producido, les hacemos preguntas, les pedimos que expliquen con sus propias palabras lo que han comprendido, etc. También, el docente está monitoreando el aprendizaje de sus estudiantes cuando atiende las dudas e inquietudes que plantean. Entonces, como se aprecia en la rúbrica, el primer aspecto que se evalúa en ella es que el docente realice efectivamente un monitoreo activo del proceso de aprendizaje, para lo que debe dedicar al menos el 25% del tiempo de la clase observada a recoger evidencia del aprendizaje de los niños o atender sus intervenciones. Pero, ¿qué hacemos los profesores con la evidencia que recogemos? Es decir, ¿cómo utilizamos la información que obtenemos sobre los niveles de comprensión, avances o dificultades de nuestros estudiantes? Eso precisamente
es lo que evalúa el segundo aspecto de esta rúbrica, la calidad de la retroalimentación que el docente brinda o la adaptación que realiza de las actividades pedagógicas a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas en sus estudiantes. Recordemos que la retroalimentación es el tipo de información o respuesta que da el docente al estudiante ante sus manifestaciones, conductas o preguntas para ayudarlo. Así, la rúbrica distingue 3 tipos de retroalimentación: elemental, descriptiva y por descubrimiento. La retroalimentación por descubrimiento es la de mayor complejidad y riqueza. Por eso el docente que la emplea está en el nivel de desempeño más alto de la rúbrica. Pero, ¿en qué consiste este tipo de retroalimentación? El docente que ofrece retroalimentación por descubrimiento es un mediador, es decir, orienta al niño para que sea él mismo quien descubra cómo mejorar su desempeño, para que reflexione sobre su propio razonamiento o para que identifique por sí mismo el origen de su error o creencia. Digamos que este es el docente que ayuda al niño a descubrir su propia ruta, prestándole los apoyos necesarios para que no se pierda en el camino. El uso sistemático de este tipo de retroalimentación favorece que los niños gestionen cada vez con mayor autonomía su propio aprendizaje. De allí su gran valor pedagógico. Por ejemplo, en una sesión, los niños están construyendo el personaje de una historia. Mientras la docente monitorea, observa que un niño tiene dificultades para describir al personaje. Entonces se acerca y le pregunta: ¿cómo te gustaría que sea el personaje de tu historia? ¿Qué hace? ¿Cómo es? La docente del ejemplo detecta la necesidad del niño y le ofrece apoyo pedagógico pertinente para que pueda construir de manera autónoma su personaje. No hace por él el personaje, sino que le da herramientas, le plantea preguntas o pistas que lo ayudan a comprender la tarea y a desarrollarla por él mismo. El segundo tipo de retroalimentación que se distingue en la rúbrica es la descriptiva. Esta consiste en entregar al niño información adicional a la que él posee para que pueda comprender una noción o desarrollar una tarea. Así, si un docente les ofrece a sus estudiantes información para mejorar su trabajo, sugiriendo qué hacer, entonces el docente está dando una retroalimentación descriptiva. Por ejemplo, los niños están haciendo agrupaciones de los útiles escolares. Casi todos los niños forman un solo grupo de útiles con las crayolas, colores y plumones gruesos, pero un grupo ha incluido plastilinas en su agrupación. El docente se les acerca y les dice que lo vuelvan a intentar, pero que tomen en cuenta que hay que agrupar considerando una característica común. Por ejemplo, pueden organizar los materiales que les sirven para pintar en un grupo y en otro los que les sirven para moldear figuras. Como se aprecia, al hacer esto, el docente ayuda a los estudiantes a lograr la tarea, señalando la ruta para hacerlo. Otra forma pertinente de atender una necesidad educativa identificada es adaptar o introducir alguna modificación a la actividad planteada para favorecer su comprensión o logro. Por ejemplo, una docente le pide a un niño que ordene por tamaño 7 barras de madera y nota que el niño tiene serias dificultades al hacerlo. Entonces, decide retirar algunas barras y le deja 4 para que las ordene. Luego, cuando el niño lo ha logrado, le va dando una a una las barras restantes para que el niño logre ordenarlas. Al hacer esta modificación a la actividad, la docente ha adaptado pertinentemente su enseñanza, pues ha adecuado el nivel de dificultad de la tarea inicial al nivel de partida del niño, sin renunciar a que el niño por sí mismo persista en la tarea y alcance el objetivo de seriación. Por último, la retroalimentación elemental se considera la de más bajo valor pedagógico. Si un docente solo señala si la respuesta que da a un estudiante es correcta o incorrecta, o si le indica cuál es el error sin que se entienda el por qué, entonces el docente está dando una retroalimentación elemental.
Siguiendo el ejemplo de la plastilina, la docente que solo les dice a los estudiantes, está mal, vuelvan a intentarlo, o que les dice, saquen la plastilina del grupo para que esté bien, sin ayudarlos a comprender el porqué, es una docente que emplea retroalimentación elemental. Finalmente, es fundamental que todos los docentes entendamos que el error es una oportunidad de aprendizaje y que transmitir esa visión en el aula es necesario para que los niños adquieran seguridad en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Por esta razón, en esta rúbrica, si un docente durante la observación penaliza o sanciona el error, se considera que tiene un desempeño muy deficiente. Por ejemplo, cuando un niño se equivoca, el docente lo regaña o pierde la paciencia y le dice, es el colmo que aún no puedas hacerlo bien. O, ay Carlitos, como tú no puedes hacerlo, lo voy a hacer yo. En conclusión, acompañamos y damos soporte pedagógico a los estudiantes cuando monitoreamos de forma permanente su progreso, avances y dificultades. Y a partir de las necesidades identificadas, brindamos retroalimentación de buena calidad y adecuamos de forma pertinente nuestra enseñanza. Hemos concluido la explicación. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Buenos días, profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, esta rúbrica valora si el docente está atento y es sensible a las necesidades afectivas o físicas de sus estudiantes, respondiendo a ellas con comprensión y empatía. Está ampliamente demostrado que crear un clima amable, de respeto y calidez en el aula es clave para asegurar el bienestar de los estudiantes y favorecer su aprendizaje. Entonces, esta rúbrica evalúa en qué medida los profesores promovemos ese respeto en el aula, considerando que somos un referente o modelo a seguir para nuestros estudiantes. De ahí que uno de los aspectos fundamentales que se recoge en ella es si nosotros les damos un trato respetuoso y consideramos la perspectiva de los estudiantes. Pero, ¿qué significa dar un trato respetuoso? Como docentes, sabemos que debemos evitar mostrar cualquier tipo de manifestación, sea verbal o no verbal, que pueda exponer a los estudiantes a una situación de menoscabo o burla. Por ejemplo, evitamos usar la ironía de manera hiriente, el insulto, el trato despectivo. Para dirigirnos a nuestros estudiantes, siempre debemos usar un lenguaje respetuoso. Y cuando notamos que los niños y niñas se pierden el respeto, intervenimos para ayudarlos a comprender que esa no es una forma adecuada de relacionarse. No es una opción faltar el respeto al compañero, les decimos, por ejemplo. Entonces, el profesor, al tratar con respeto a los estudiantes e intervenir cuando se faltan el respeto entre ellos, les ofrece un modelo positivo de comportamiento. Como formador, todo profesor debe ser capaz de mostrar este nivel básico en el aula. Adicionalmente, los profesores destacados no solo son respetuosos en el sentido anterior, sino que permanentemente incorporan un nivel de respeto o atención a las particularidades y perspectivas de los estudiantes. Es decir, los consideran como actores con intereses, ritmos e ideas propias que se incorporan dentro de la dinámica del salón como válidas. A esto la rúbrica se denomina consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Pero, ¿cómo se manifiesta esta consideración a la perspectiva del estudiante? Por ejemplo, si los estudiantes proponen una forma alternativa de desarrollar una actividad, el docente la escucha con respeto y trata de incorporarla como una opción válida,
siempre que sea posible. De no ser posible, dialoga con ellos para reflexionar por qué no lo es. Otro ejemplo es que el docente invita a los niños a realizar las actividades, no las impone, respeta sus ritmos. Por ejemplo, no corta abruptamente la actividad cuando se acabe el tiempo programado, sino que adapta la extensión según el avance y ritmo de los niños. Da tiempo suficiente para que intervengan, para que se expresen y para que concluyan su trabajo, o al menos les ofrece que habrá un momento posterior para retomar y concluir. Otro aspecto relacionado al clima del aula que se valora en esta rúbrica es la cordialidad y calidez que muestra el docente y que contribuye a que los niños se sientan a gusto en la sesión. Por ejemplo, como docente me pongo a la altura del estudiante para comentarle algo sobre su trabajo. Lo miro a los ojos cuando me habla, lo trato de forma amable, reconozco su esfuerzo y logros, llamo a los niños por su nombre, les sonrío y me río con ellos si sucede algo divertido. Estas muestras de proximidad, claro está, deben ser respetuosas de la cultura, edades y características de los niños, niñas y jóvenes. Por ejemplo, si empleamos el humor en el salón de clases, lo hacemos con cuidado de no afectar la imagen de los estudiantes, de no propiciar la burla, el bullying, la falta de respeto. Algunas manifestaciones de afecto pueden ser apropiadas con niños pequeños y, en cambio, con adolescentes o jóvenes pueden no serlo. Por otro lado, el uso de formas cordiales o amables de relacionarse, como pedir por favor, agradecer, etc., cuando son modeladas por el propio docente, favorecen también la creación de un clima amable en el aula. Finalmente, el tercer aspecto que se valora en la rúbrica es la comprensión y empatía que muestra el docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. ¿Qué significa mostrar empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de tratar de entender cómo se puede estar sintiendo otra persona. Por ejemplo, una docente inicial observa que la niña se apega a la madre y se pone a llorar cuando ésta la deja en el salón. La docente se acerca a la niña, se agacha para quedar a su altura y le dice: María, sé que estás triste porque tu mami se ha ido, pero ella va a regresar por ti, y mientras tanto, yo voy a estar contigo para acompañarte, para que no te sientas sola. La abraza y espera que se calme, y durante los primeros minutos permite que la niña esté a su lado, hasta que la niña se siente mejor y vuelve a su lugar. Acogemos las necesidades físicas o afectivas, ya sea de manera verbal, a través de un comentario, o no verbal, a través de acciones como un abrazo o una palmada en el hombro, demostrando estar atentos a lo que le sucede y conectados con sus necesidades. Ello no necesariamente implica que siempre debemos acceder al pedido del niño. Por ejemplo, un niño quiere tomar un cuento que está leyendo otro niño y muestra enojo cuando no lo obtiene. El docente nota esto y le dice: Pedro, sé que estás enojado porque no puedes leer el cuento ahora. Mientras Luis termina de leerlo, ¿qué te parece si elegimos otro cuento para ti? Con esa intervención, el docente reconoce el sentimiento del niño y le ayuda a pensar en una alternativa, dando atención empática a la situación. En conclusión, propiciamos un ambiente positivo cuando respetamos a nuestros estudiantes y tomamos en cuenta su perspectiva. Asimismo, contribuimos a la creación de un clima amable en el aula si somos cordiales y cálidos y respondemos de forma empática a las necesidades físicas y afectivas que nuestros estudiantes manifiestan. Hemos concluido la explicación de la rúbrica. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Buenos días, profesores y profesoras. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión evalúa cómo el docente gestiona el comportamiento de los estudiantes para una buena convivencia en el aula. Como maestros,
tenemos el reto de promover procesos de autorregulación del comportamiento en nuestros estudiantes y lograr, a la vez, que la sesión de aprendizaje se desarrolle sin mayores contratiempos. Precisamente, el primer aspecto que evalúa la rúbrica es el tipo de mecanismos que empleamos como docentes para regular y promover el buen comportamiento y la convivencia en el aula. Así, de acuerdo a su calidad y valor formativo, la rúbrica distingue 3 tipos de mecanismos: los mecanismos positivos, los mecanismos negativos y los mecanismos de maltrato. Los mecanismos positivos son los de mayor valor formativo, pues, tal como se definen en la rúbrica, son aquellos que promueven la autorregulación del comportamiento o dirigen la atención de los estudiantes hacia las conductas esperadas o positivas. Pero, ¿cómo promover la autorregulación del comportamiento? Una manera de lograrlo es que los estudiantes construyan o reconozcan las normas de convivencia y reflexionen sobre su utilidad o sentido. Por ejemplo, la docente nota que un niño tiene dificultad para esperar su turno en la actividad propuesta y le dice: Pedro, recuerda que debemos esperar nuestro turno para que todos tengamos oportunidad de participar. En otra sesión, una niña interrumpe a su compañero y la maestra se acerca a ella y le dice en tono amable y calmado: Carla, a todos nos gusta ser escuchados cuando hablamos, ¿cierto? ¿Cómo te sentirías si un amigo te interrumpe? Y da tiempo a la niña para que responda. Al hacer esto, las docentes de los ejemplos planteados recuerdan de forma natural las normas y ayudan a sus estudiantes a comprender el beneficio de cumplirlas o a reconocer el impacto de sus actos en los demás. El reforzamiento social al buen comportamiento también se considera un mecanismo positivo. Por ejemplo, el docente dice: chicos, los felicito. Veo que lograron dejar todo limpio y ordenado. Así tendrán más tiempo para jugar. Otro mecanismo positivo se da cuando se redirige de forma sutil y oportuna un mal comportamiento, estableciendo una expectativa positiva o enfocando la atención del niño en la conducta deseada. Por ejemplo, la docente observa que mientras un equipo está elaborando un cartel, una de las integrantes les arrebata los materiales a los demás, impidiendo que concluyan el trabajo. Entonces, se acerca a ella y le dice: Lucía, ¿recuerdas cómo ayer ayudaste a tus compañeros? ¿Compartiste el material e hicieron juntos un lindo dibujo? Hoy también puedes compartir con ellos para terminar el cartel juntos. En este ejemplo, en vez de reprochar a la niña, la maestra le plantea una expectativa positiva de comportamiento. El segundo tipo de mecanismos que se distingue en la rúbrica son los mecanismos llamados negativos. Estos mecanismos, si bien pueden ser efectivos para prevenir o mitigar el mal comportamiento en el momento en que ocurre, no fortalecen la comprensión del sentido de la norma ni la autorregulación como lo hacen los positivos. Es decir, tienen un efecto en el corto plazo, pero no ayudan al niño a construir una moral autónoma. Son muestras de este tipo de mecanismo llamar la atención del niño señalando la mala conducta. Por ejemplo, Ana, deja de gritar, por favor. Lucho, has ensuciado todo el piso. ¿No te da vergüenza? Otra forma de emplear mecanismos negativos es advertir a los niños sobre las sanciones que recibirán como consecuencia de su mal comportamiento. Si sigues conversando, tendré que cambiarte de sitio. O, otra vez estás distraído. Voy a poner una carita triste en tu trabajo. Cuando el docente intenta controlar de forma excesiva el comportamiento de sus estudiantes, también está empleando un mecanismo negativo. Por ejemplo, una docente interrumpe su explicación varias veces para callar a los niños de forma innecesaria, siendo esas acciones las que cortan en mayor medida la secuencia de la sesión y no el propio actuar de los niños. Finalmente, en la categoría de mecanismos negativos, también está el entregar premios o recompensas materiales, pues esto en sí mismo no contribuye a la autorregulación. Acostumbrar a los estudiantes a recibir premios
puede generar dependencia de ese tipo de estímulos. Por su parte, los mecanismos de maltrato son aquellos que pueden dañar la integridad física o psicológica del estudiante. Se consideran inadmisibles y propios de un docente que muestra severas deficiencias en este desempeño, por lo que ante el uso de un mecanismo de este tipo, el docente es ubicado en el nivel más bajo. Cabe señalar que se considera maltrato dejar a niños pequeños sin recreo. Otras formas de maltrato son el insulto, el castigo corporal, la humillación, etc. Muchos docentes pueden combinar el uso de mecanismos positivos y negativos. En la medida que predomine el uso de los primeros, el desempeño en esta rúbrica tenderá a ser mejor. Siendo propio de un docente con nivel destacado en la rúbrica, el uso exclusivo de mecanismos positivos durante la sesión observada. El segundo aspecto que evalúa la rúbrica es la eficacia en la implementación de las normas de convivencia en el aula. Es decir, en qué medida la incorporación de dichas normas por parte de la mayoría de estudiantes permite que la clase se desarrolle sin mayores contratiempos. En las aulas de docentes con manejo destacado, la sesión fluye sin interrupciones, quiebres de normas o contratiempos. Por el contrario, se considera que el docente tiene un manejo muy deficiente del comportamiento en el aula si la mayor parte de la sesión de aprendizaje observada es interrumpida porque los estudiantes no han incorporado las normas de convivencia. Cabe señalar que, en niños pequeños, dicha incorporación es un proceso progresivo. Al inicio del año, es natural que muchos de ellos incumplan estos acuerdos. En conclusión, el manejo del comportamiento en el aula no solo es un medio para generar un clima de bienestar propicio para el aprendizaje, sino que, dependiendo del tipo de mecanismos que como docentes empleemos, contribuiremos en mayor medida a la formación de personas autónomas y respetuosas. En ese sentido, cada una de nuestras acciones debe orientarse a que los niños, niñas o jóvenes que tenemos a nuestro cargo puedan ir madurando y reflexionando sobre su propio comportamiento y sobre el sentido que tienen las normas para favorecer la buena convivencia. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas.